Imagina ser un as de los videojuegos que de repente despierta dentro de su juego favorito. Pero hay un problema, eres el personaje más débil de todos. Afortunadamente conoces cada secreto de la historia. ¿Crees que podrás demostrar tu valor y cambiarlo todo? No pienses más porque hoy te resumo el manhwa de la guía definitiva del extra de nivel Dios. Ponte cómodo, agarra unas palomitas y comenzamos. La historia inicia frente a las imponentes, pero tranquilas, puertas de una mazmorra. En su interior, la paz es intercambiada por el caos, y unos intimidantes oponentes persiguen a un chico. El muchacho intenta escapar como puede, ya que sus enemigos lo superan en todos los ámbitos. Este será nuestro protagonista, y aún termina de asimilar cómo puede ser esto posible. Para llegar hasta aquí, primero se encontró con un rarísimo dragón. Cayó por un acantilado, y mientras era atacado por un gigantesco calamar monstruo, acabó montado a lomos de un dragón. Ahora el protagonista está siendo sometido por un monstruo humanoide, pero ya parece haber aceptado su situación. No hace mucho tiempo atrás, no era más que un hombre de 30 años sin trabajo. Mientras es rescatado por un equipo humano, nos narra cómo alguien tan normal terminó aquí. Los aventureros se dirigen al protagonista como Su Alteza y se aseguran de que esté bien. El protagonista nos relata que ni siquiera él mismo sabe cómo es que llegó hasta aquí. Ante él había aparecido la carta de Archimago de rango X, y el protagonista desea saber qué esconderá este destino. Con esta introducción tan caótica, el manhwa retrocede a donde empezó todo. Nuestro protagonista estaba jugando tranquilamente en su ordenador, cuando un extraño comentario captó su atención. Un usuario llamado GodDog estaba buscando a alguien que quisiera una segunda oportunidad en la vida. Al leer esto, el protagonista confirma que no es el único que tiene este tipo de pensamientos. Aun sabiendo que la vida real no es un juego, al chico le encantaría tener una segunda oportunidad. Y al reflexionar sobre esto, profundiza más en su propia vida. Podría resumir su existencia en 3 sencillas frases. Creció en un orfanato sin padres, después de dejar el orfanato trabajó en una fábrica, y ahora, a sus 30 años, hace trabajos de medio tiempo mientras se prepara para el examen de servicio civil. La única diversión que encuentra en su triste vida es este juego. God Forsaken World es un mundo abandonado por Dios. Es un juego que el protagonista ha estado jugando por una década, convirtiéndose en un veterano experimentado que conoce todas y cada una de las estrategias. En sus 30 años de vida, todo lo que tiene el prota es este apartamento de una habitación y este juego. Razona que, si al igual que en el juego, existiera una guía de estrategia para la vida, las cosas podrían haber sido diferentes para él. El usuario llamado GodDog continúa escribiendo que, si están listos para una segunda vida, tan solo deben ir adelante. Nuestro protagonista supone que este sujeto no debe tener nada mejor que hacer, pero como él tampoco tiene nada que hacer, hablará un poco con el tipo. El protagonista comienza a escribir y propone seguir adelante con el tema de la segunda vida. Se nos muestra que el nombre de nuestro protagonista en el juego es Jampong Tangerine. El jugador llamado GodDog le responde al protagonista por privado y le pregunta si está seguro de esto, ya que no será fácil. El protagonista no entiende por qué el tipo está actuando tan serio cuando en realidad está escribiendo estupideces. No sabe si debe seguir dándole bola al extraño, pero envía un último mensaje diciendo que cualquier cosa será mejor de lo que tiene ahora. GodDog comprende al chico, pero el protagonista cree que resultó ser una broma sin sentido. De repente, una voz en los auriculares del protagonista pregunta que si realmente no tiene sentido. El chico no comprende lo que está sucediendo, pero la voz en su auricular le pide que esta vez tan solo intente sobrevivir. Entonces el cuerpo del protagonista comienza a brillar y desaparece de su cuarto sin dejar rastro alguno. Nuestro chico no sabe qué le pasará ni qué tiene cubriéndole la cara. No ve nada y siente que sus manos están atadas. Comienza a dudar si ha sido secuestrado, pero no comprende por qué le harían algo así a él. Entonces, un sujeto quita un saco que había sobre la cabeza de nuestro protagonista. El chico ha aparecido en un lugar aislado y está siendo rodeado por un grupo de hombres extraños. Uno de ellos da un paso al frente para dirigirse al protagonista como tercer príncipe del Imperio Mágico Balt, y más concretamente lo llama por el nombre de Gilrosan, Elro de Balt. A partir de ahora, nosotros también empezaremos a llamar al protagonista Gilrosan. El líder de los hombres extraños ordena retirar la mordaza del chico. Dirigiéndose a Gilrosan, le exige levantar la cabeza y mirarlo a los ojos. Nuestro protagonista recuerda haber escuchado esta línea en alguna parte, y cree saber cuál será la siguiente frase.
El sujeto toma el rostro del chico y confirma que es la persona que estaban buscando. Al escuchar estas palabras, nuestro protagonista recuerda de dónde le suenan. Es de ese momento exacto de God Forsaken World, el evento de asesinato del tercer príncipe. Gil Roshan siente como si estuviera en un sueño, ya que todo se siente extrañamente familiar. El caballero advierte al tercer príncipe de no intentar nada absurdo, pero nuestro protagonista aún no comprende su situación, y cree que debe ser alguna broma de un fanático de God Forsaken World. El tipo declara que, el día de hoy, Gil Roshan será ejecutado en nombre de la República y su cabeza será enviada a su padre. El protagonista pide que esperen un momento y trata de explicar que hay un malentendido aquí. El caballero no pierde el tiempo, y apunta su espada al chico, recordando haberle advertido que no intente nada estúpido. Gil Roshan siente la sangre corriendo por su cuello. Incluso si eres un príncipe sin vergüenza, aún llevas la sangre imperial. Una vez el emperador vea tu cuerpo decapitado, no podrás simplemente reírse de ello, expresó el caballero. El protagonista se da cuenta de que esto no es ningún tipo de broma. Por fin ha caído en la cuenta de que se ha convertido en el tercer príncipe basura Gil Roshan. Gil Roshan el Rodevalt es un personaje del juego God Forsaken World, el tercer príncipe del Imperio Mágico Valt. También se le conoce como el Príncipe Cerdo, un heredero que ha quedado fuera de la carrera sucesoria por ser perezoso y comportarse de manera extraña. El protagonista recuerda que el tipo es un noble de bajo nivel sin apenas líneas en el juego. Es solo un personaje secundario de fondo, y aquí es donde termina su vida. Entonces, una idea cruza por la mente del chico: si él es solo un NPC, también debe haber un jugador aquí. Mirando al fondo, fija su atención en una persona. El caballero de antes lo devuelve al presente, al preguntar por las últimas palabras del tercer príncipe. Gil Roshan no sabe cómo salir de esta situación, pero balbucea que no es el tercer príncipe, y que todo esto lo tiene muy confundido. El caballero no se cree las palabras del muchacho, y menciona que sus brillantes ojos rojos son prueba suficiente de ser el tercer príncipe. No puede negarlo ni escapar de allí. Gil Roshan no termina de asimilar su situación. Debería ser el protagonista, pero acabó en el cuerpo de un extra de fondo, y ahora está a punto de ser ejecutado. ¿Qué clase de broma cruel es esta?, murmuró nuestro incrédulo protagonista. El caballero expresa que no es nada personal y se despide del tercer príncipe, prometiendo que lo hará rápido e indoloro. Dicho esto, se abalanza sobre el muchacho y Gil Roshan cierra sus ojos, sin poder aceptar que esto termine de esta manera. Aún tiene muchas cosas que conseguir. Pero justo antes de que la espada decapite al protagonista, el tiempo se detiene. Gil Roshan no entiende qué es lo que está pasando ahora, no siente dolor, y abre sus ojos con algo de miedo. Al hacerlo, confirma que el tiempo se ha detenido a su alrededor. Cada vez le pasan cosas más extrañas y, al levantar la mirada, se topa con una gigantesca ventana que le informa de que el juego ha empezado. El jugador ha seleccionado al personaje Gil Roshan el Rodevalt del Imperio Valt. El protagonista derrama unas lágrimas de felicidad al pensar que podrá sobrevivir ahora que ha despertado como jugador. Este mundo es God Forsaken World, el juego del que tanto se obsesionó durante su vida pasada. Nuestro protagonista es un completo maestro en él. Podría decirse que básicamente es una guía de estrategia andante en God Forsaken World. El sistema informa de que se otorgarán las recompensas iniciales de jugador. Gil Roshan recibe 3 puntos de estadística y 2 puntos de habilidad. Además, también obtiene la misión de escapar de la crisis. El protagonista recapitula que los puntos de estadística le servirán para mejorar sus características y los puntos de habilidad le sirven para aprender técnicas. El objetivo de la misión probablemente sea sobrevivir. Todo se ha detenido como si le hubieran dado al botón de pausa. El protagonista solo puede moverse en la medida que la situación lo permita. Esto es igual que en el juego. Le han dado tiempo para tomar una decisión. Gil Roshan puede planificar qué hacer con los puntos y la misión más tarde. Ahora mismo hay algo más importante. Una ventana informa de que la selección de la carta de destino ha comenzado, y el jugador debe elegir el destino de su personaje. El protagonista sabe que esta elección será importante, y de ella dependerá si vive o muere. Las cartas del destino son aquellas que definen las clases y otorgan estadísticas, habilidades, equipo e historias únicas. Se reparten 3 cartas al azar de un conjunto de 1024 cartas, y el jugador solo puede absorber una. El sistema informa de que las cartas han sido mezcladas. Gil Roshan sabe que elegir la carta correcta requiere habilidad, pero las cartas que aparecen dependen de la suerte pura. No recibirá otra carta hasta que suba al nivel 10, a menos que sea una recompensa de misión, y el destino del protagonista depende de esto.
El chico lo deja todo en manos de su suerte, y 3 misteriosas cartas aparecen frente a él. En cuanto escoja una, la historia continuará su curso y el tiempo se reanudará. Dependiendo de su suerte o elección, Gil Roshan podría ser decapitado en el momento en el que el juego vuelva a activarse, así que está muy nervioso. Dejando escapar un suspiro, decide revisar las cartas que le han tocado. Como jugador, siente curiosidad incluso en una situación como esta. No puede evitarlo. Es hora de ver si le ha tocado un camino hacia la gloria, un montón de basura, o peor aún, deberá saltar del borde de un acantilado. En el juego God Forsaken World, existe una regla de primer barajado que solo unos pocos conocen. Gracias a ella, una de las 3 cartas que aparecen siempre es una de combate cuerpo a cuerpo, asegurando así un inicio de juego sencillo. Además, estas 3 primeras cartas tienen un rango medio de categoría B. Sabiendo esto, Gil Roshan espera sacar un tanque de clase A normalito. No espera nada demasiado increíble. Empieza haciendo clic sobre la primera carta y se revela un destino de categoría F, el esclavo gladiador. Esta carta tan mala deja sin palabras a nuestro protagonista. Cree que debe ser una broma, pero decide no echarle mucha cuenta y pasa a la segunda carta. Esta vez aparece un destino de clase D, el actor de teatro de tercera categoría. Gil Roshan se queda sin palabras. Se supone que las 3 primeras cartas tienen un nivel promedio de clase B, pero las que le han tocado a él son malísimas. Entonces una idea cruza su mente. Podría ser que la última carta sea de categoría S, de modo que suba la media del resto de cartas. El protagonista está muy emocionado y revela la última de sus 3 opciones. Una explosión de luz ilumina toda la zona con un brillo multicolor, y Gil Roshan se cubre para tratar de protegerse por acto reflejo. Aunque al abrir sus ojos, no puede creer que esto sea cierto. La última carta resultó ser de categoría X, y el protagonista la toma muy emocionado. Se nos muestra que le tocó el destino de archimago de rango X. Gil Roshan no lo procesa completamente. Sabe que las cartas de categoría X son las de mayor rango, y por tanto, las cartas más complicadas de conseguir. Ni siquiera el protagonista, que ha jugado más que nadie a este juego, había recibido una carta de rango X nada más empezar la partida. Y si se refiere más concretamente a la carta del archimago, se puede considerar el artillero de largo alcance definitivo. Gil Roshan intenta buscar la explicación por la cual esta carta ha aparecido tan pronto en el juego, y cree que podría ser debido a que su personaje no es un jugador sino un NPC de fondo. El cuerpo en el que habita la conciencia de nuestro protagonista es el cuerpo de un personaje secundario llamado Gil Roshan el Rodeval. Aunque se le considere un príncipe sinvergüenza, a diferencia de los personajes creados por los jugadores, tiene un trasfondo y un linaje como personaje de la historia. Según la configuración original del juego, los miembros de la familia imperial Balt siempre han sido magos extraordinarios por generaciones. Esto podría explicar por qué la carta de archimago apareció entre sus 3 primeras opciones. Aunque dejando esto de lado, el protagonista necesita escoger una de las cartas. Afortunadamente, una de estas 3 cartas puede hacer que no le corten el cuello, pero el maldito problema es que no es la carta de archimago. A simple vista podría parecer que la carta del archimago es la mejor, y lo es debido a que ofrece estadísticas adicionales, habilidades únicas, equipamiento exclusivo y una historia con episodios propios, pero lo único que puede utilizar Gil Roshan en este momento son las 3 habilidades únicas que ofrece cada carta. Y entre las habilidades del archimago, existe una habilidad defensiva llamada Campo de Dominación, pero el efecto solo se aplica a la magia, o a armas imbuidas en magia. Más importante aún, todas las habilidades mágicas requieren tiempo para extraer el maná del círculo de maná que rodea el corazón para materializar el hechizo, es decir, que no son habilidades de casteo instantáneo. Aun sabiendo todo esto, nuestro protagonista no sabe cómo demonios podría alguien rechazar una carta como esta. Pero tras ordenar sus pensamientos, deja escapar un suspiro. Si no fuera un veterano de este juego, habría elegido la carta del gran archimago y me habrían volado la cabeza. Si fuera solo un juego, habría muerto una vez y revivido sin problemas, pero no es mi caso. Comprendió el protagonista su situación desde un punto de vista más frío. Al ser un NPC, Gil Roshan no revivirá si le cortan el cuello. Además, sabe que todo es real por el filo que sintió en su garganta hace apenas unos instantes. Considera que la situación es absurda. Desconoce quién lo trajo a este mundo, pero no solo lo confinaron en el cuerpo de un personaje secundario, sino que lo transformaron en jugador justo antes de su inminente ejecución. Para colmo, le arrojan la carta del gran archimago, lo que siente como una burla. Recuerda que antes de desaparecer, la voz del extraño lo desafió a intentar sobrevivir, y con una motivación renovada, el protagonista declara que lo hará a toda costa.
El sistema informa que ha elegido el destino de clase F de gladiador esclavo y le pregunta si está seguro. Gil Roshan nunca pensó que llegaría el día en que desecharía una carta de rango X para quedarse con una insignificante de rango F. Sin embargo, la situación le resulta paradójicamente entretenida. Mientras las demás cartas se desvanecen, el protagonista se despide del archimago, con la esperanza de reencontrarse algún día. El chico espera no arrepentirse de esta elección en el futuro. Las ventanas muestran que el destino de la carta gladiador esclavo de rango F se ha equipado automáticamente y por tanto, el protagonista recibe las 3 habilidades únicas de dicha clase. Gil Roshan no parece estar muy contento con su suerte. Normalmente cuando sale un personaje basura, se reinicia el juego para volver a lanzar, pero en este caso, el protagonista no tiene forma de hacerlo. En el juego original, Gil Roshan, el Rodevald, murió desangrado en este lugar. Pero ahora que el protagonista entró en su cuerpo, está decidido a sobrevivir como sea. Entonces, el protagonista se cuestiona cómo se utilizarán las habilidades, pero sus pensamientos son interrumpidos por una ventana que informa que el juego se reanudará. El tiempo vuelve a correr, y el caballero lanza su corte para decapitar al tercer príncipe. Creyendo haber terminado su cometido, se retira del lugar, agradece a los hombres por su buen trabajo y les ordena regresar cuanto antes, siguiendo la ruta establecida a través del portal de las montañas Lockman. De pronto, uno de los jóvenes se dirige al capitán, informándole con nerviosismo que el tercer príncipe sigue vivo. El protagonista ha sobrevivido, pero el susto fue mayúsculo al ver su vida pasar ante sus ojos. Los caballeros no logran comprender cómo el muchacho pudo sobrevivir, y Gil Roshan recuerda que, afortunadamente, supo usar la habilidad de forma instintiva, aunque la sensación fue terrible. El sistema informa de que utilizó la habilidad exitosamente, pero la habilidad no podrá volver a utilizarse por las próximas 24 horas. Entre las 3 habilidades del gladiador esclavo están la preferencia por el masoquismo, la preferencia por el sadismo y la preferencia por la sumisión. Preferencia por el masoquismo hace que cuando el usuario reciba daño no letal y no haya daño posterior, aumente considerablemente la regeneración física y mental. Esta habilidad tiene un enfriamiento de 15 minutos. Por otro lado, preferencia al sadismo realiza un movimiento llamativo que causa un dramático efecto de sangrado, aunque el daño es insignificante. Esta habilidad también tiene un tiempo de enfriamiento de 15 minutos. Y la última habilidad es la razón por la cual Gil Roshan escogió esta carta de rango basura en lugar de la carta de rango X. Preferencia por la sumisión hace que cuando estás atado o inmovilizado, puedes ignorar un ataque que cause daño letal. El tiempo de enfriamiento de esta habilidad es de 24 horas. La carta del gladiador esclavo es famosa entre los jugadores que disfrutan de estilos de juego perversos. A primera vista, sus habilidades parecen buenas, pero cada una tiene sus defectos. El problema radica en que casi nunca se presenta una situación donde sean realmente útiles, y por eso es una carta de rango F. El capitán se dirige al tercer príncipe para cuestionarle cómo es que su cabeza sigue pegada a su cuerpo. Gil Roshan sabe que si vuelven a atacarle no tendrá salida, así que necesita actuar ya. El capitán no sabe qué demonios hizo el chico, pero su discurso es interrumpido por un grito del protagonista que insulta al bastardo del capitán, llamándolo por el nombre de Bamillo Dimark. Esto logra captar la atención del misterioso chico que se hallaba apartado del grupo. Este último observa la escena para ver cómo se desarrollará el desenlace. Nadie en el lugar comprende lo que está sucediendo. El capitán se dirige al príncipe para preguntarle si ha enloquecido, pero lo que más le intriga es cómo el chico conoce su nombre. Nuestro protagonista aprovecha para levantarse y llama insolentes a los tipos, preguntándoles si acaso no pueden reconocerle ahora que ha encarnado en este cuerpo. Gil Roshan se presenta como su señor y maestro, el dios de la venganza Eolem. El protagonista fue capaz de reconocer a estos tipos como sacerdotes del clero de la venganza, pertenecientes a la gran iglesia de Eolem, y paradójicamente también son asesinos. La gran iglesia de Eolem forma parte de la Armada Revolucionaria, uno de los 3 grandes bandos del juego. Como grupo que busca derrocar al imperio, ellos secuestraron al tercer príncipe imperial. Si el prota quiere sobrevivir, tendrá que actuar como si hubiera sacado la carta del actor de tercera categoría. Dirigiéndose a los estúpidos sacerdotes, afirma ser de nuevo el dios Eolem y revela haber descendido sobre el cuerpo del tercer príncipe imperial. Salta haciendo un berrinche y grita que está de muy mal humor, por lo que ordena que lo liberen de sus ataduras de inmediato. El capitán no parece haberse tragado la actuación del muchacho, pero Gil Roshan lo toma por el rostro, llamándolo insensato y recriminándole haberse atrevido a señalar con el dedo el cuerpo que ahora habita.
Pregunta a sus sacerdotes si están locos, pues no puede entender cómo se atreven a levantar sus manos en su contra. Al ver la reacción de los sacerdotes, el protagonista cree que podría haber ido demasiado lejos. Sin embargo, sabe que esto es exactamente lo que haría el verdadero dios Eolem. Nos explica que en el mundo de God-Forsaken World existen 12 dioses, y la mayoría de ellos son entrometidos a quienes les encanta causar caos en el mundo humano. Debido a esto, en este mundo son frecuentes los eventos, tanto pequeños como grandes, provocados por la intervención divina. Cuando el juego salió, al principio muchos decían que el nombre estaba mal puesto, ya que al español se traduciría como «El mundo olvidado por Dios». Entre los 12 dioses, Eolem es el dios de la venganza, y como corresponde a una deidad que rige la venganza, le encanta involucrarse en todo tipo de guerras, disputas, conflictos y riñas. Por eso se manifiesta con frecuencia ante sus creyentes, lo cual le viene muy bien al protagonista en este momento. El capitán comprende que el gran Eolem ha descendido sobre un cuerpo humano, pero implora una prueba de fe para iluminar a sus creyentes. Gil Rosan le sigue el juego y accede a darles una prueba de fe si tanto la necesitan. Les recuerda que la estatua dorada que ofrecieron a su altar la semana pasada solo estaba bañada en oro y les pregunta si de verdad creyeron que no se daría cuenta. Esta información deja al capitán sin palabras, pero el protagonista continúa señalando que esa deplorable baratija solo estaba bañada en oro. Considera que todos deberían desear la muerte por atreverse a ofrecer semejante nimiedad. Dicho esto, vuelve a exigir que lo liberen de una maldita vez, y el capitán no tiene más remedio que obedecer. Una vez libre, los sacerdotes se disculpan con el gran señor Eolem, y Gil Rosan celebra que su actuación haya funcionado con la mayoría. Aunque entiende que los sacerdotes tampoco pensarán que el incompetente tercer príncipe Gil Rosan sería capaz de algo así, el viejo Barmillo sigue sospechando de él. Barmillo Dimark es un sumo sacerdote de la gran iglesia de Eolem, a quien el protagonista describe como el líder del clero de la venganza y un anciano de temperamento frío. Actúa como asesino dentro de la armada revolucionaria, y es quien ejecuta el evento del asesinato del tercer príncipe. El capitán se inclina para disculparse con el señor Eolem por no haberlo reconocido, aunque Gil Rosan sabe que el tipo está esperando y observando que se equivoque. Le cuestiona si eso es todo lo que tiene que decir, y les ordena a todos arrodillarse ante él. Los sacerdotes se postran ante el protagonista y suplican por el perdón del gran señor Eolem. Barmillo expresa que es un gran pesar, y a la vez un honor poder ver al gran dios con sus propios ojos, pero le gustaría preguntar por qué descendió en lugar de enviar un oráculo al arzobispo. Gil Rosan confirma que este viejo astuto sigue sospechando de él, además de que hay otro tipo desconocido en el fondo que lo está sacando de quicio. El protagonista necesita una medida de seguridad firme y se dirige a Barmillo para advertirle de que el tercer príncipe, Gil Rosan, se convertirá en el apóstol que él ha escogido personalmente. Les advierte de que no se atrevan a tocarle un solo pelo. Esta revelación deja en shock al capitán, y nuestro protagonista lo entiende perfectamente, puesto que están a punto de perder el valioso objetivo por el que pasaron tantas dificultades para conseguir. El protagonista continúa explicando que el tercer príncipe imperial Gil Rosan se unirá a las fuerzas revolucionarias en el futuro. Barmillo comprende la orden, perdonarán la vida del tercer príncipe y regresarán según la voluntad de Eolem. Pero en realidad, el protagonista sabe que una vez que estos lunáticos se retiren, irán a verificar la información con el arzobispo y volverán a por él. La mirada de confianza en los ojos del capitán le indica que puede matarlo cuando quiera. Gil Rosan sabe que debe haber otro traidor, alguien detrás de la escena de esta conspiración. De otro modo no hay forma de que alguien de linaje imperial, incluso si es un bueno para nada, sea dejado morir así, a menos que ambos bandos estén involucrados. En el imperio hay demasiadas personas que quieren a Gil Rosan muerto. Para el protagonista el imperio ahora mismo es una prisión, una jaula cerrada de la cual no puede escapar. El protagonista menciona que esto debe mantenerse en secreto. El tercer príncipe no regresará al palacio imperial. El príncipe irá a Aurax, como pronto se convertirá en un apóstol, necesita prepararse, declaró nuestro protagonista, fingiendo ser el dios Eolem. Esta propuesta deja desconcertado al capitán. Gil Rosan les ordena a los sacerdotes proteger a este niño con sus propias vidas durante el trayecto, y además, deben tratarlo con el mayor de los respetos. Se nos explica que Aurax es la ciudad más grande del oeste y la capital del ejército revolucionario.
Es territorio enemigo del Imperio, pero conociendo los eventos futuros, Gil Roshan sabe que estará seguro allí. Y lo que es más importante, en Aurax, cuanto más sabes más puedes ganar. Aunque fue una lástima dejar pasar la carta de Archimago, nuestro protagonista conoce muchas otras formas de hacer trampas. Dirigiéndose a los sacerdotes, les pregunta qué están haciendo ahí parados, pues deben partir de inmediato. Si Gil Roshan quiere convertir a este personaje basura en uno roto, necesita estafar a lo grande. La historia prosigue un tiempo después, en lo que parece ser un campamento dentro del bosque. Mientras alguien ofrecía amablemente una brocheta, una avalancha de personas interrumpió la escena, ofreciéndole al señor Gil Roshan aún más comida. Nuestro protagonista pidió que cesaran los ofrecimientos, recordándoles que estaba a dieta para perder peso. Los insistentes sacerdotes le ruegan que al menos de un bocado. Mencionan que el señor Eolem les había pedido tratar al joven con el máximo respeto y no quieren disgustarlo. Gil Roshan comienza a pensar que la orden que les dio está yendo demasiado lejos. No puede creer que esos hombres del clero de la venganza tengan ojos inocentes en lugar de la mirada de un asesino. Les ordena a los muchachos detenerse, argumenta que él también quiere comer, pero se está resistiendo para adelgazar. Los sacerdotes no ceden e insisten en que ya tiene un cuerpo perfecto, no necesita perder más peso, y puede comer con tranquilidad. Estas palabras hacen que la dieta de nuestro protagonista se sienta aún más como una tortura. El momento es interrumpido por el capitán Varmillo, quien aparece preguntándole a sus hombres si acaso han montado guardia. No entiende cómo pueden estar tan tranquilos, y recuerda que siguen estando en el territorio imperial. Les ordena a todos levantarse para partir de nuevo. Varmillo aclara que sus hombres actúan de esta forma por su fe, y le pide al chico que no los vea con malos ojos, algo que Gil Roshan entiende. Dicho esto, el capitán ofrece un muslo de pollo, explicando que la carne de ave es siempre la mejor, aunque al leer el ambiente, se excusa rápidamente diciendo que en realidad se la comerá él mismo. Gil Roshan piensa que todos los sacerdotes son iguales. Aún así, Varmillo cree que el príncipe ya ha adelgazado mucho. Nadie habría imaginado que se pudiera bajar tanto peso en tan solo 3 días. Ni siquiera el prota esperaba algo así. El capitán revela haber visto a todo tipo de personas desarrollándose como asesinos en la orden, pero nunca antes había visto a alguien tan tenaz como el protagonista. Varmillo empieza a decir, al principio, pero es interrumpido por Gil Roshan, intuyendo que al principio no sabían cómo lo sacarían del territorio del imperio. Incluso nuestro protagonista sabía que el estado de su propio cuerpo no era normal. Volviendo al pasado, no podía entender cómo su cuerpo estaba en un estado tan jodidamente malo. No podía seguir el ritmo de los asesinos y ni siquiera podía levantarse. En la ventana de estado de Gil Roshan podemos ver que posee el título de príncipe cerdo, su destino es el de gladiador esclavo de rango F, es de nivel 0 y tan solo tiene 9 puntos de resistencia. El protagonista recuerda que las estadísticas totales de un NPC común suele rondar los 200 puntos, y la resistencia suele estar entre los 40 y 60 puntos. No puede creer que su resistencia actual sea de solo 9 puntos, prácticamente se siente como un cadáver. Gil Roshan sabe que su prioridad es incrementar la resistencia de alguna manera y perder algo de peso. Varmillo no entiende cómo el chico ya está agotado si apenas salieron. Uno de los asesinos comparte su opinión, diciendo que el príncipe será un problema que los pondrá a todos en peligro, pero tampoco pueden abandonarlo, ya que el dios Eolem se lo ordenó, y propone usar una poción en el chico. Gil Roshan no podía permitir que usaran pociones por una estupidez como esta, ya que más adelante el clero de la venganza podría necesitar luchar por él. La sensación de ser una carga para los demás era realmente molesta, y Gil Roshan golpeó su cabeza contra el suelo sin motivo aparente. Los sacerdotes asesinos no entendían qué le ocurría al príncipe, pero Gil Roshan se levantó con una motivación renovada. No necesito ninguna maldita poción, vamos a seguir adelante, declaró con determinación en su mirada. Viendo esto, el capitán pensó que el tercer príncipe no era tan malo como decían. El sistema informa que con el golpe, Gil Roshan activó su habilidad de preferencia por el masoquismo, y por lo tanto, se aplicará el efecto de la habilidad durante los próximos 30 segundos. Recordemos que esta habilidad aumenta la capacidad de recuperación mental y física al recibir daño no letal y no haber daño posterior. Tiene un enfriamiento de 15 minutos. El protagonista sabía que las estadísticas anormalmente bajas pueden ser mejoradas a través del entrenamiento y sin la necesidad de invertir puntos de estadística. Gil Roshan prefería golpearse la cabeza cuantas veces fuera necesario antes que ser una carga.
Con esta actitud, todos los asesinos, que antes lo consideraban un sinvergüenza, empezaron a verlo como un tipo bastante duro. Gracias a esta resiliencia del protagonista, pudo incrementar su resistencia hasta los 37 puntos. Y de vuelta al presente, Killroshan sabe que esto es solo el inicio y que aún le falta mucho por delante. Vermillo se dirige al príncipe para informarle que mañana, probablemente, llegarán al lugar donde se encuentra el portal de teletransporte por el cual vinieron. A través de él podrán regresar a Aurax. Sin embargo, Vermillo informa que hay un problema. Ellos en realidad vinieron en primer lugar para acabar con el príncipe, no para llevárselo con vida. Nadie pensó que Killroshan terminaría siendo un apóstol del dios Eolem. El capitán desea revelar más información, pero duda sobre cómo hacerlo sin herir al príncipe. Killroshan comenta que sabe de un cómplice en el Imperio, así que le pide al capitán que hable con tranquilidad. Vermillo confirma esto, diciendo que originalmente iban a dejar el cadáver como prueba. Como no pudieron hacerlo y el príncipe no regresó, desde el punto de vista del cómplice, debe pensar que hubo problemas con la cooperación. El capitán añade que, como el colaborador sabe quiénes son, no será difícil para ellos predecir su ruta de escape, y es posible que el portal ya esté bloqueado. Menciona que ellos son el clero de la venganza, la élite del ejército revolucionario, y pueden abrirse paso, pero si los atacan por delante y por detrás, la situación se complicará, por lo que propone aumentar el ritmo. Cambiando de tema, el capitán está sorprendido porque el chico supiera que había un cómplice interno, y pregunta para saber si el príncipe conoce la identidad de esa persona específicamente. Killroshan lo sabe y murmura el nombre del ministro imperial del interior, el vizconde Zairik Mos. Vermillo le pregunta al chico si tiene alguna razón específica para pensar eso, y el protagonista no esperaba esta pregunta. Sabe que esta no es una simple prueba. Ahora mismo, Vermillo siente curiosidad por él. Para mantener al culto de los sacerdotes de la venganza bajo su control por un tiempo, necesita probar su valía. El protagonista debe pensar con cuidado porque Zairik Mos no es un NPC excepcional, y él conoce todos sus movimientos. Comienza a narrar que el ministro del Interior es un imperial, pero sus raíces son canesas. Recuerda que la guerra entre el imperio y los caneses por los territorios del noroeste no fue hace tanto tiempo. Añade que los caneses tienen una estrecha relación con el ejército revolucionario. La hija del ministro se acaba de casar, y su marido proviene de una familia noble local de una región fronteriza. Como es bien sabido, el imperio y el ejército revolucionario están en tregua, pero constantemente se producen pequeñas escaramuzas en la frontera. Killroshan hipotetiza que si el marido es un noble local de cierto lugar, solo puede ser una de dos cosas: o es un enemigo acérrimo del ejército revolucionario, o alguien que colabora con ellos. El protagonista concluye que, por el hecho de haber casado a su hija para crear un vínculo con el ejército revolucionario, y que el objetivo era la gran iglesia de Eolem, el yerno del ministro del Interior debe ser un seguidor del dios Eolem o un sacerdote del culto. Esto resulta muy interesante para Killroshan, ya que estudió todo esto en su vida pasada. Esta hipótesis deja al capitán Vermillo completamente sin palabras. Está impresionado con las deducciones del chico, y nunca imaginó que el tercer príncipe escondiera tal visión. Confirma que Killroshan es completamente distinto a lo que dice la gente. El protagonista, por su parte, confirma haber cambiado la manera en la que el capitán lo ve. De todas formas, las rutas de escape ya han sido bloqueadas. Killroshan, quien debió haber muerto, no lo hizo. Según la historia original, el tercer príncipe Killroshan debía fallecer hace 4 días. Pero al sobrevivir, la situación ya no es como en el juego. El ministro Zairik utilizará la carta más fuerte que tenga en sus manos. La guardia más cercana al portal de las montañas Lokman, al norte de la capital Kerthion, es la unidad de caballería especial, y su comandante es el marqués Elrond Royd. El capitán Vermillo intenta hallar una forma de llegar al portal, pensando que lo mejor será atravesar a sus perseguidores, pero Killroshan opina que eso no funcionará. Vermillo pregunta si el chico tiene un plan, y Killroshan razona que necesitan encontrar un nuevo camino, uno por el cual ni siquiera él haya ido en el juego, un camino que debe tomar como Killroshan. El capitán recuerda que el dios Eolem les ordenó proteger al príncipe, pero el protagonista le pide que tan solo esperen aquí por un momento. Vermillo no sabe por qué deberían esperar aquí, pero de fondo otra persona hace presencia para cuestionarle al príncipe si acaso está esperando al oso y al ruiseñor. Se trata del tipo que andaba separado del grupo, y este último pregunta si acaso está equivocado. El tipo sabe que nuestro protagonista está esperando a sus guardias personales, y Killroshan no sabe quién demonios es este tipo.
El enmascarado supone que ha dado en el clavo, y si el tercer príncipe no piensa hablar, lo obligará a hacerlo por la fuerza. El sujeto empuña su espada, y Gil Roshan decide que aprovechará para averiguar lo más que pueda de este tipo. El enmascarado exige que el príncipe responda y amenaza diciendo que no tiene mucha paciencia. El protagonista deja escapar una risa y pregunta por la identidad del tipo. Afirma no tener ninguna razón para responder las preguntas de alguien a quien ni siquiera conoce. Además, sabe que el viejo Barmillo no permitirá que haga nada. Esto molesta mucho al enmascarado y el prota confirma que el tipo es más simple de lo que pensó. Levantándose, el protagonista decide revelar dos cosas. Para empezar, no tiene intenciones de regresar al Palacio Imperial. Si la tuviera, habría ganado tiempo, no habría venido hasta aquí arrastrando al clero de la venganza. Y segundo, le da la razón al enmascarado. Ahora mismo, está esperando al oso y al ruiseñor. Esta revelación tan directa deja confuso al extraño. Gil Roshan asegura que no le dirá la razón por la cual los está esperando, ya que desconoce la identidad del enmascarado. Esta actitud molesta seriamente al tipo, quien considera que el príncipe no conoce su lugar. El protagonista menciona que no soporta a individuos como él, pero una extraña esencia a flores interrumpe sus pensamientos. El capitán Barmillo interviene para detener a los muchachos, pero Gil Roshan sigue sin saber qué fue ese olor. Barmillo observa al enmascarado por unos instantes y se dirige al tercer príncipe para revelar que el tipo se llama Irgal. Explica que aunque no pertenece a la iglesia, es un camarada que lucha por la gran causa de la revolución. El protagonista confirma sus sospechas. Es tan solo un mercenario. Los personajes jugables en God Forsaken World no pertenecen a ninguna organización específica, lo que significa que pueden moverse libremente por el mundo. Además, el protagonista nunca escuchó sobre ningún NPC llamado Irgal, así que quizás este tipo también es un humano del mundo real. Ahora que su identidad ha sido revelada, el enmascarado le solicita al príncipe que hable, queriendo saber la razón por la cual están esperando al oso y al ruiseñor. El oso y el ruiseñor son los caballeros personales del tercer príncipe. Carsilion, un caballero de 6 estrellas que sigue a Gil Roshan desde las sombras, y Tarba Ensui, la maestra de magia del protagonista, y una bruja de 7 estrellas. El mercenario Irgal continúa insistiendo para saber la razón por la cual deben esperarlos. Le recalca al sumo sacerdote Barmillo que no tienen tiempo para esto y deben acabar con el príncipe en este momento. Entonces Gil Roshan pronuncia el nombre del comandante de los caballeros especiales, el marqués Elrond Royd. Pregunta a los sacerdotes si saben de quién se trata. Los hombres no comprenden la razón de esta repentina mención, pero Gil Roshan insiste en saber si lo conocen. El capitán afirma saber quién es, asegurando que nadie desconocería a uno de los 3 grandes maestros de la espada del imperio. El protagonista les pregunta si podrían derrotarlo en un enfrentamiento. Los chicos no responden y Gil Roshan supone que la respuesta es clara. Si van directamente al portal de esta forma, el comandante Elrond Royd los matará a todos, y les pide a los tipos que, si quieren morir, vayan solos. El marqués Elrond Royd es un monstruo de 9 estrellas con la espada. En términos de jugadores, se le considera un NPC de nivel súper alto, alrededor del nivel 90. Es uno de esos monstruos en todo el continente que se pueden contar con los dedos de una mano. Los chicos empiezan a dudar y Gil Roshan les sostiene que enfrentar al marqués no es una mala elección si lo que buscan es desaparecer sin dejar ni rastro. Irgal comprende que la daga del imperio está bloqueando el portal, y de ser así, continuar hacia él es prácticamente ir a morir. Gil Roshan pensó que el tipo no le creería, pero parece que el enmascarado no es tan tonto después de todo. Barmillo pregunta por la propuesta del tercer príncipe, pues si lo que dice es cierto, y el marqués Elrond Royd está custodiando el portal junto a sus hombres, será inútil incluso si vienen el oso y el ruiseñor. Mirando a Irgal, nuestro protagonista intuye que sabe algo por la forma en que se quedó callado. Menciona que hay una manera, y Gil Roshan les afirma que bajo su liderazgo podrán atravesar el portal para llegar a Aurax de forma segura. Pero antes de eso, el protagonista requiere que el sumo sacerdote le haga 2 promesas. La primera es que deberá mantener en secreto todo lo que diga a partir de ahora. Barmillo no sabe qué clase de promesa es esa para poner los dedos así, y Gil Roshan responde que será una promesa en nombre del dios Eolem. El capitán lo piensa por unos instantes y decide escuchar lo que tiene que decir el tercer príncipe, prometiendo en nombre del dios Eolem que se llevará el secreto a la tumba. La segunda promesa en caso de que logren entrar a Aurax de forma segura, y es que el protagonista necesita que le traigan algo. Barmillo pregunta de qué se trata, y Gil Roshan asegura que no es nada especial, solo unos anteojos que se pueden conseguir en Aurax. Al ver que es algo simple, Barmillo también promete conseguirlo en nombre del dios Eolem.
Dicho esto, el protagonista comienza a revelar la verdad sobre el llamado oso, Karsilion. Nos explica que en realidad, el personaje Karsroyd, también conocido como el Caballero del Amanecer, fue una vez uno de los caballeros de alto rango de los caballeros imperiales. Pero después de que el imperio se fracturó, desertó a los 5 reinos del norte, y se convirtió en el comandante de la Orden de la Luz Verdadera. Gil Roshan revela que su verdadero nombre no es Karsilion, sino Karsroyd. Esta revelación deja sin palabras al capitán de los asesinos, puesto que ahora mismo el príncipe está diciendo que el oso es un hijo ilegítimo del marqués Elrond Royd. El protagonista confirma lo dicho, pero menciona que, aparte del marqués Elrond Royd, casi nadie conoce esta información y ni siquiera Kars lo sabe. Tras soltar esta revelación, Gil Roshan puede ver que el bastardo de Irgal ya debía saberlo. Si es una persona real como él, habrá notado algo extraño en el tercer príncipe imperial, ya que no ha muerto como en la historia original. El protagonista se pregunta cuánto más sabrá este tipo sobre el juego. En otra parte del mismo bosque, una explosión gigantesca sacude el lugar. Los causantes son los guardias personales del tercer príncipe imperial, quienes buscan sin descanso a su alteza. Los chicos se han topado con los sacerdotes asesinos del ejército revolucionario. Kars maldice a esos tipos por haberse atrevido a secuestrar a su alteza. Amenaza a sus enemigos para que liberen al príncipe de inmediato y se retiren si no quieren morir. Los asesinos piensan que, aunque técnicamente los secuestraron, ahora mismo el príncipe los está siguiendo por decisión propia. Volviendo con nuestro protagonista, lo vemos correr a gran velocidad por el bosque. Ha estado dejando marcas por el camino para que Kars pudiera seguirlo, pero nunca esperó que llegaría tan rápido. Si su maestra Tarbaen se une al combate, los sacerdotes tendrán que luchar hasta la muerte. Gil Roshan necesita apresurarse. Tarbaen da un paso al frente para preguntar por su discípulo, carga un hechizo mágico y exige saber a dónde demonios se llevaron a Gil Roshan. Los sacerdotes intentan explicarse, pero la bruja les ordena silencio. Buscará a su alumno ella misma después de reducirlo todo a cenizas. Los sacerdotes se miran entre ellos y confirman que, si no luchan en serio, morirán de verdad. No obstante, la batalla es interrumpida por nuestro protagonista, que aparece en el campo de batalla rogándole a su maestra que se detenga. Gil Roshan se para frente a los sacerdotes, y Tarbaen detiene su hechizo, al ver que apareció alguien de la nada. Desafortunadamente, los chicos no son capaces de reconocer al protagonista y preguntan por la identidad del joven. El protagonista se dirige a Kars para aclararle que es él, Gil Roshan. La reacción del caballero es distinta a lo que imaginó. Exige saber qué le han hecho a su alteza para destrozarlo de esa manera. Los sacerdotes se miran entre ellos para confirmar que, en realidad, ellos no hicieron nada. El protagonista da un paso al frente para tratar de explicar la situación a Kars y a su maestra. Les revela que en realidad no fue secuestrado. Estas palabras confunden a sus guardias personales y Tarbaen le pide al chico que se explique. Ahora que lo piensa, Gil Roshan podría decir que, técnicamente, sí lo secuestraron. Al escuchar esto, la bruja insulta a los malditos sacerdotes, aunque el protagonista aclara que en este momento está haciendo lo que quiere. Tarbaen no puede creer que el mocoso realmente esté haciendo todo esto. Grita que tuvo que pasar por un infierno para llegar hasta allí y salvarle el trasero, solo para escuchar puras tonterías. No sabe en qué mierda está pensando el mocoso y le ordena quedarse quietecito para que ella mande a volar a todos. Gil Roshan supone que entre un maestro y un discípulo, los títulos como el de príncipe no tienen importancia. Tarbaen le ordena al mocoso venir hasta ella, y le cuestiona que si acaso le enseñó a actuar de esa forma. Gil Roshan cree que la mujer está actuando como una matona en lugar de como una bruja, y se pregunta si ser bruja será la razón por la cual dice tantas maldiciones e insultos. El protagonista recuerda que Tarbaen Sui, también conocida como la Sombra Escarlata, y es una bruja creada por las prestigiosas 5 agujas de color del Imperio Mágico de Bald. Según los rumores, es una vieja bruja de más de 200 años que se baña en sangre de vírgenes, pero en realidad no tiene 200 años sino 19. El protagonista nos explica que las brujas de su linaje transmiten su magia mediante un ritual especial. A través de este, le dan a su sucesora su poder y el nombre de Tarbaen Sui, e incluso pueden pasarle parte de sus recuerdos. Además, transmiten su apariencia a la siguiente generación para mantener vivos el miedo y los rumores que las rodean. Kars pone una mano sobre el hombro de la señorita Sui y le pide que se calme. Cree que la situación no es peligrosa y propone escuchar primero a su alteza. Algo sonrojada, Tarbaen decide escuchar al caballero. Gil Roshan recuerda que la bruja también es extremadamente débil ante los hombres apuestos. El protagonista es directo y les revela a Kars y a su maestra que irá a Aurax.
Tarbaen considera que el mocoso finalmente se ha vuelto loco, y Kars añade que en ese lugar hay muchos enemigos. Es la base del ejército revolucionario que se rebeló contra el imperio. Gil Roshan sabe todo esto, y comprende que puede parecer patético a ojos de sus guardias, pero asegura que el camino que está a punto de tomar no es solo otro acto de estupidez imprudente. Puede que ahora mismo sea difícil de entender, dijo el protagonista con voz firme, pero esta es mi voluntad, mi decisión. En este momento, es el único camino que puedo tomar, mi camino para sobrevivir, y el destino que he elegido. Como tercer príncipe, Gil Roshan les ordena a sus guardias no detenerlo, y dirigiéndose a su maestra, le ruega que perdone a este mal discípulo. Supone que Tarbaen podría pensar que ha estado evitando sus enseñanzas todo este tiempo, pero afirma que no ha abandonado la magia, es solo que aún no es el momento adecuado, pero gracias a la guía de su maestra, Gil Roshan promete que algún día conseguirá la luz multicolor. Por su lado, Tarbaen se sorprende al escuchar que el mocoso no ha abandonado la magia. Recuerda que la mirada del joven no era así al principio. Antes, era un tipo con el que ni siquiera se podía hacer contacto visual. Además, él acaba de decir que conseguirá la luz multicolor a través de sus enseñanzas. La bruja sabe que, en este mundo, la gran magia es misteriosa y brilla con luz multicolor. Es un viejo refrán que se ha transmitido de generación en generación durante mucho tiempo en la Torre Multicolor, donde ella aprendió magia. Hoy en día, la mayoría de los magos ni siquiera conocen esa frase, así que no puede explicar cómo es que el mocoso la sabe. Dejando escapar una sonrisa, pensó que a su discípulo no le interesaba la magia. Como no tenía talento, supone que debió de estar actuando como si le desagradara la magia delante de los demás, pero en realidad la anhelaba con obstinación en secreto. No puede creer que el chico estuviera fingiendo como un tonto todo este tiempo en el palacio. La bruja Tarbaen asume la culpa como maestra por no haberse dado cuenta antes. Gil Roshan desea ser acompañado por su maestra y por Kars, a lo cual Tarbaen acepta casi de inmediato. El protagonista no pensó que fuera a aceptar tan fácilmente. La bruja, por su parte, comenta que ya está acostumbrada a ser arrastrada por la incompetencia del tercer príncipe. Ahora que mi discípulo ha recuperado los sentidos, es mi deber como maestra confiar en él. Además, quién sabe, tal vez tú, como príncipe, me conviertas en la maestra de la Torre de 5 colores, dijo Tarbaen viendo que el mocoso parece saber qué camino debe tomar. El problema es el caballero Sir Kars Silion. La bruja entiende que Kars es un hombre de principios perfectos. No sabe lo que es el compromiso, y su objetivo es devolver sano y salvo al príncipe al palacio. Intuye que el hombre se llevará a su alteza, aunque eso signifique ser desleal. Pero en realidad, Kars derrama unas lágrimas de emoción, sin poder creer que su Alteza haya dicho tales palabras. Arrodillándose, grita que siempre creyó que su Alteza algún día iniciaría una gran causa, y él, como Kars Silion y la espada de su Alteza, seguirá su voluntad, el camino y el destino de su Alteza. Kars grita que, si alguien se interpone en su camino, lo romperá con su espada. El sistema informa que Kars Silion se ha unido al grupo del protagonista. La bruja Tarbaen también se ha unido al grupo, y con esto, Gil Roshan ha conseguido 2 grandes compañeros para su aventura. En otro lugar, vemos que el marqués Elrond expresa su frustración. Se nos muestra que ha montado un campamento frente al portal de teletransporte y dirigiéndose a sus hombres, pregunta para saber si ha habido algún progreso en la búsqueda. Un soldado responde afirmativamente, han localizado rastros de los fugitivos, pero son muy hábiles para causar confusión. El marqués aprieta sus dientes y maldice a Gil Roshan por no haber servido absolutamente de nada. Elrond recuerda que su hijo menor Kars fue un hijo bastardo que, según la ley imperial, debería haberse convertido en esclavo. Pero después de mucho esfuerzo, el marqués consiguió limpiar su estatus y lo dejó al cuidado de la familia Silion. De todas las cosas posibles, Elrond no puede entender cómo es que terminó siendo guardia del tercer príncipe y, para colmo, secuestrado. Cree que, cuanto más tiempo pasa con Gil Roshan, peor es la reputación de su hijo Kars. Aprieta su puño para intentar contener su ira. El soldado nota esto y le pregunta a su comandante si se encuentra bien. El marqués maldice a ese desgraciado de Gil Roshan por haber echado a perder a su hijo, uno de los mejores talentos del imperio. Por suerte, parece que el secuestro no fue algo grave, pero no sabe qué cosas peores podrían pasarle a su hijo. Si el príncipe es eliminado esta vez, el marqués piensa que lo mejor será asignar a Kars a los caballeros. Elrond se dirige a su teniente para preguntar si hay alguna posibilidad de que Kars Silion y Tarbaen Sui encuentren primero a su Alteza, y el teniente responde diciendo que aunque la señorita Sui sea una bruja de 7 estrellas, será difícil debido a la naturaleza de la magia de fuego venenoso, que no es adecuada para la persecución.
Elrond no puede contener su sonrisa. Murmura que afortunadamente el cielo está de su lado, y el soldado no entiende en qué está pensando su comandante. Nuestra misión es bloquear la ruta de escape de los secuestradores y aniquilarlos. Incluso si hay rehenes, no hay negociaciones. Nuestro objetivo es eliminar al enemigo, ordenó el comandante. Dicho esto, manda movilizar a las tropas de inmediato, y sus hombres obedecen. Con esto, la Orden de los Caballeros Especiales no tendrá en cuenta la seguridad del tercer príncipe Gil Roshan. Con su orden, el marqués se aseguró de que sus hombres se concentren únicamente en su objetivo, sin importar cuánta sangre se derrame durante el proceso. De vuelta con nuestro protagonista, lo vemos sumido en sus pensamientos, pero un llamado de Kars lo sobresalta. El caballero pregunta en qué anda pensando y qué es esa espada que lleva consigo. Gil Roshan responde que la necesita para una cosa. Kars comenta que el rostro de su Alteza es mucho más delgado que antes, y ahora se ve mucho mejor, aunque a Gil Roshan le aterra el simple hecho de recordar todas las montañas que tuvo que cruzar con estos viejos lunáticos. El caballero expresa que aún así, el chico pudo sobrevivir. El protagonista no comprende por qué el caballero se puso tan melancólico. A esto, Kars revela que, mientras venía estaba verdaderamente preocupado por su Alteza, no sabe qué habría hecho si por casualidad le hubiera pasado algo. El protagonista recuerda que en la historia original, Kars y Gil Roshan son prácticamente como hermanos, son parientes lejanos y crecieron juntos desde pequeño, así que la preocupación del caballero es real. Aun cuando nuestro protagonista no es el verdadero Gil Roshan, se siente muy alegre de poder ver a Kars. Kars será el capitán de asalto de nuestro protagonista, un tanque sólido que merece el gran título de Caballero del Amanecer. Si se le desarrolla de forma adecuada, puede ser de gran utilidad incluso en las etapas finales del juego. Por esta razón el protagonista siempre solía llevarlo consigo. Verlo ahora vivo de verdad es algo que alegra al protagonista. Siente como si se estuviera reencontrando con un viejo compañero de escuela después de mucho tiempo. De fondo, la bruja Tarbaen también hace presencia recién levantada y saluda a su discípulo Gil Roshan, preguntándole si ha dormido bien esta noche. A diferencia de Kars, Tarbaen era más complicada de reclutar como aliada en el juego, así que el protagonista no la pudo usar tanto. Kars le da los buenos días a la señorita Sui, explica que ha estado hablando con su Alteza y le pide que se siente junto a él. La chica acepta, pero antes irá a asearse. Aunque Gil Roshan se alegra de ver a los chicos, siente como un pequeño peso en su corazón, como si se hubiera encontrado a alguien a quien le debe algo. Kars retoma la conversación añadiendo que, además de tener un rostro más delgado, su Alteza ahora parece rebosar de energía. Siente como si hubieran regresado a los viejos tiempos. Gil Roshan no sabe a qué se refiere, y el caballero explica que estaba hablando de cuando estaban en la Academia Real. El protagonista recuerda que la Academia Real es básicamente una escuela para los hijos de la alta nobleza del imperio. El caballero recuerda que su Alteza solía ser un chico brillante y que todos en el palacio le querían. Incluso su majestad el emperador le apreciaba mucho. Al escuchar esto, el protagonista recuerda que esto no aparecía ni en el juego ni en la novela. No sabía que el tercer príncipe hubiera sido un chico normal. Kars continúa preguntándose qué habría pasado si el imperio de Balt no hubiera venerado tanto la magia. Cree que si la magia no hubiera sido tratada como una habilidad esencial que todos necesitan dominar, entonces las cosas seguramente habrían sido diferentes para su Alteza. Este relato tiene sentido, puesto que Gil Roshan era el príncipe del imperio de la magia y no tenía ningún talento para ella, a pesar de que se depositaban grandes esperanzas en él. Al haber recibido tanto amor desde niño, seguramente el tercer príncipe se sintió profundamente abandonado en el momento en el que esas personas se alejaron. Sin embargo, nuestro protagonista sabe que ese no es su pasado, sino el de Gil Roshan. Le pide a Kars que no le dé demasiadas vueltas al pasado. La clase de niño que era en aquel entonces ya no importa, declaró nuestro protagonista. Ahora nadie excepto tú recuerda al tercer príncipe de la época de la Academia Real. Le pide a su caballero que mejor se enfoquen en el presente. Kars acepta alegremente las palabras de su Alteza, y Gil Roshan cree que por suerte la gente no será capaz de reconocerlo con su nuevo aspecto. El protagonista tiene más confianza que nadie cuando se trata de dominar el mundo de God-Forsaken World. Aunque ahora es un príncipe sin valor, al que le tocó una carta basura, no permitirá que las cosas se queden así. A Gil Roshan no le importa no tener talento para la magia. Puede que se convirtiera en un gladiador esclavo en lugar de archimago, pero está seguro de que tendrá más oportunidades de conseguir esa carta. Hago una pausa en este punto para pedirte que si te está gustando el resumen nos apoyes siguiendo al canal. Dicho esto, te dejo continuar con la historia. Posando una mano sobre su caballero, el protagonista le pide que recuerde esto. Demostraré que merezco sobrevivir y regresar. Y cuando regrese al imperio, nadie se atreverá a despreciar a tu hermano amigo y señor.
Gil Roshan le pide a su caballero Kars que enderece bien sus hombros. Kars lo recordará pero bromea diciendo que siempre tiene los hombros rectos, y con ello los chicos bromean mientras la bruja regresa. Ahora que su maestra ha llegado, el protagonista decide explicar el plan que tienen por delante. Recuerda haberle dicho a Kars que no puede regresar al Palacio Imperial debido a que hay muchos traidores. Gil Roshan pregunta para saber si los chicos conocen al marqués Elrond Royd, quien protege al norte de la capital. Kars responde afirmativamente, describiéndolo como un amigo de su padre y uno de los 3 grandes maestros de la espada del imperio. Entonces una idea cruza la mente del caballero y cree que no puede ser cierto. Gil Roshan niega las sospechas de su amigo, y expresa que el marqués Royd es un soldado leal y un guerrero honorable. No es el traidor, pero el problema es que actualmente está bloqueando el portal. Querrá eliminar a los sacerdotes, y me llevará de vuelta al Palacio Imperial, predijo nuestro protagonista. Kars pregunta qué tienen que hacer en este caso, y si intentará convencerlo como hizo con él y la señorita Sui. Aunque Gil Roshan cree que no lo escuchará, el caballero no quiere decepcionar a su Alteza, pero cree que no funcionará. Los sacerdotes serán eliminados al instante y todos serán arrastrados de vuelta al castillo. El prota responde que no está decepcionado y le pide a su caballero que no se preocupe. Al escuchar esto, Kars pregunta que si tiene algún plan en mente, lo cual Gil Roshan confirma. Tarbaen quiere saber de qué se trata, y el caballero también siente mucha curiosidad por la estrategia de su Alteza. Tomando su espada, el protagonista declara que este será su plan. Sin una pizca de duda en sus ojos, Gil Roshan afirma que él mismo será quien derrote al marqués Elrond Royd para poder pasar. No hay otra manera. Los chicos se miran confusos para confirmar que acaban de escuchar lo mismo. El caballero se acerca para comprobar que su Alteza se encuentre bien, y la bruja piensa que la bajada de peso afectó negativamente al juicio de su discípulo. Kars agita la cabeza de su Alteza para asegurarse de que no esté dañada, y Gil Roshan no puede entender por qué sus guardias son tan impacientes. Les grita que al menos deberían escuchar el plan de pelea que tiene contra el marqués. Pero Kars cree que están yendo demasiado lejos. Opina que no serán capaces de plantarle cara al comandante. Tarbaen por su lado cree que debió haber insistido más en la enseñanza de magia. El protagonista puede ver que sus guardias están muy preocupados, pero puede entender que lo menosprecien. En God Forsaken World, las recompensas en estadísticas al subir de nivel no son tan grandes, y si el oponente es un NPC, no puede beneficiarse de las cartas del destino. Por eso, si se utilizan potenciadores, trampas y efectos psicológicos, alguien de 6 estrellas podría derrotar a uno de 9 estrellas. La bruja decide escuchar lo que tiene que decir el chico, y pregunta por el plan que tiene exactamente. El problema de nuestro protagonista es que ahora mismo ni siquiera es de 6 estrellas, es un novato de nivel 0. Aún así, explica que su plan es proponer un duelo noble al marqués, y ganará haciendo volar la espada de Elrond Royd, un plan sencillo. Kars responde con una seriedad fría, es algo absolutamente imposible. Se nos explica que un duelo noble es un combate con condiciones. De acuerdo con las leyes del Imperio de Bald y las tradiciones de la nobleza, es un tipo de combate 1 contra 1 con una larga historia. Se lucha bajo unas condiciones establecidas y todo, incluyendo las reglas y la victoria, se decide por un acuerdo de ambas partes y un testigo. El protagonista cree que simplemente deben establecer reglas que hagan posible ganar, y Kars será el testigo. El caballero pregunta qué clase de reglas quiere proponer su Alteza, ya que si son absurdas el marqués no aceptará, y si son condiciones que pongan en riesgo su seguridad, él mismo tampoco lo permitirá. Gil Roshan explica que le propondrá 3 condiciones al marqués. Primeramente, solo se permitirá el uso de esgrima. La segunda regla es que si se suelta la espada, se pierde al instante. El caballero teme por su Alteza al escuchar estas 2 condiciones tan simples, pero se enfada aún más al oír que la tercera regla que el protagonista quiere imponer es que no se permita el uso de armaduras. Levantándose, expresa que esas reglas no favorecen para nada al protagonista. La primera condición podría parecer que favorece a su Alteza porque no tiene poder mágico, pero en realidad no es así, ya que el comandante Royd es uno de los espadachines más fuertes del imperio. La segunda regla tampoco tiene sentido, ya que obviamente el más débil tiene más probabilidades de dejar caer su arma. Y finalmente no entiende la regla de no usar armaduras ya que dijo que no permitiría condiciones que pusieran en riesgo la seguridad de su Alteza. Hace hincapié en que un duelo no es un juego, pase lo que pase durante el combate. No se puede reclamar responsabilidades, ni siquiera cuando se trata de un príncipe. Kars grita que bajo esas condiciones no puede ser testigo de ninguna manera. El protagonista le pide que se tranquilice, ya que su vida estará a salvo, pero el caballero no entiende cómo puede estar tan seguro.
El protagonista comienza a plantear una situación y le pide a su caballero que imagine lo siguiente. Él es alguien que ha estado entrenando esgrima durante 50 años y se ha convertido en un maestro de la espada, pero un día es desafiado por un novato. Además, ese novato es un príncipe, mientras que él es un marqués. Le pregunta a Cars qué pensaría de un duelo bajo esas circunstancias. Cars opina que sería tan ridículo que le daría risa. No iría con todo contra un novato, ya que sería molesto causarle una herida grave al príncipe por accidente. Lo más probable es que solo intentaría desmayarlo. Gil Roshan le da la razón al caballero y explica que puso la condición de no usar armadura para que el marqués necesite ser más cuidadoso. Nuestro protagonista está seguro de que Elrond Royd no lo matará, aunque seguramente tenga muchas ganas de hacerlo. Gil Roshan sabe que el marqués Royd no le hará daño si tiene como testigo a su hijo Cars. El caballero no entiende por qué razón el comandante querría hacerle daño a su alteza. Como Cars no sabe que Elrond Royd es su padre, nuestro protagonista necesita inventarse algo, y menciona que hay cierto resentimiento entre el marqués y él. El caballero quiere indagar más en el tema, pero el príncipe se excusa en que es un tema complicado, pero en realidad no puede contarle la verdad ahora mismo. Entonces Tarbaen se une a la conversación para preguntar por el clero de sacerdotes, ya que hoy no los ha visto. Antes esto, el príncipe revela que les pidió un favor. La historia nos lleva a otro lugar, donde encontramos a un duende. Los sacerdotes discuten entre ellos para ver quién ha cazado la mejor presa para el señorito Gil Roshan, y de fondo vemos a muchos duendes atrapados. Alguien aparece en el lugar despreciando a los sacerdotes. Se trata del capitán, quien llega con una presa mucho más grande y declara que la verdadera fe debe ser firme y sincera. Los sacerdotes creen que el sumo sacerdote está haciendo trampas y le exigen que suelte a ese monstruo. El capitán les ordena silencio, pues no entiende por qué tendría que soltar algo que le costó tanto atrapar. Entonces, uno de los sacerdotes pregunta por las personas que estaban atrapadas por los duendes. Retrocedemos al momento en que encontraron a los humanos cautivos de los monstruos. Los presentes se sorprendieron mucho cuando el sumo sacerdote entró con una luz cegadora. Volviendo al presente, revela que los envió de vuelta a sus pueblos, diciéndoles que era la voluntad del dios Eolem, y que debían darle las gracias. De todos modos, ya hemos atrapado monstruos suficientes, así que los preparativos deberían estar completos. Ahora solo necesitamos informar al príncipe Gil Roshan, dijo el capitán. Los sacerdotes se pelean entre ellos para ir a avisar al príncipe. Todos se excusan diciendo que son los más cercanos o los que más confianza tienen con Gil Roshan. El capitán les ordena que paren. Recuerda que, aunque dicen que será un apóstol, hasta que el arzobispo no lo confirme no es algo seguro. Por el momento, deben pensar en él como un príncipe de la nación enemiga, no se pueden encariñar demasiado. Dirigiéndose a Irgal, le pide a él que vaya a buscar al protagonista, lo cual el enmascarado acepta, pensando que es la situación perfecta que estaba esperando para averiguar qué es lo que está planeando Gil Roshan. Los chicos le recriminan al capitán que si todo lo que ha dicho es cierto, debería soltar esa presa tan grande, pero el sumo sacerdote les ordena a los desgraciados que se callen, ya que primero necesitan cooperar con el príncipe. El enmascarado Irgal de fondo razona que actuará según la situación. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.